11. Ya lo oyó, ¿verdad? Bien. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Oramos? Señor, bendícenos con tu palabra, sé propicio, como en todo tiempo lo haces. Lo que hace la diferencia es nuestra disposición, nuestra actitud, Señor, es la que hace que tu palabra pueda bendecirnos o no. Señor, oramos para que seas propicio. En el nombre de Jesús, reprendemos toda hueste, toda potestad, todo aquello que pueda limitarnos. Señor, por favor, te lo suplicamos, y reprendemos también el cielo que quiera robar tu palabra, distraernos. Oramos para que el cansancio, la preocupación, todo aquello, Señor, que muchas veces nos saca de este lugar, no del lugar físico, sino del estar atentos a tu palabra, Señor, que no haya nada que nos distraiga. Señor, por favor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche es una vida encorvada. Una vida encorvada. Y lo va a comprender mejor cuando veamos esa palabra encorvada. Una vida encorvada. El versículo 10, vamos a leer el versículo 10 ya que está sentadito. El versículo 10, vamos a leer hasta el versículo número 12. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Fíjese que es muy importante que usted pueda darse cuenta de la importancia de por qué el apóstol que lo escribió, entonces Lucas, aclara, hace ver cómo el Espíritu Santo lo lleva a poder dar detalles que dan luz, detalles que aclaran, detalles que abren el entendimiento, detalles que nos dan la comprensión del por qué se narra esto o aquello. Y usted sabe de que no en todos los evangelios se tratan los mismos casos, más en algunos se repite, en otros salen los 4, pero es porque el Señor está dando 4 diferentes enfoques del mismo acontecimiento, de la misma situación, del mismo lugar, de la misma persona, del mismo milagro, de la misma razón del por qué se está narrando algo en los evangelios. Entonces, es muy importante que usted tome en cuenta esta cantidad de detalles. ¿Por qué? Porque es como que usted agarre un texto de la Escritura, un versículo, y no tome en cuenta el contexto. Si no lo toma en cuenta, es posible que se quede con una enseñanza o una comprensión de lo que ha leído muy escasa. Y es por eso también de que usted nota, trato la manera de ocupar varias versiones de la Escritura. Y normalmente no me gusta mencionar los nombres de las versiones, porque yo únicamente las ocupo como un apoyo en que hay ciertos versículos que dan a entender mejor la exposición de la porción. Pero esa es la única razón. Entonces, siempre nos da luz en alguna palabra. Pero lamentablemente, la diversidad de traducciones, si nosotros no tenemos, y no es que yo la tenga, no es lo que quiero decir, pero si no tenemos la comprensión, ese conocimiento de las Escrituras, podemos caer en algunos errores doctrinales en las versiones. ¿Por qué?
porque el que la ha producido tiene interés en ciertas cosas que recalcan, que pueden hasta ser torcidas. Entonces, cuando no se tiene esa capacidad, es por eso que no se recomiendan las versiones, porque son muy peligrosas, son muy delicadas en el momento de estarlas comparando. Entonces, algunos hasta traen hasta confusión. Entonces, es bien delicado, y el que ya tiene la habilidad de trazar correctamente, porque ha sido enseñado, porque conoce los principios de interpretación, porque conoce el origen de las escrituras, los idiomas en los cuales fue escrito, etcétera, 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 y cómo ha llegado hasta nuestras manos en este idioma. Entonces podemos nosotros separar, tener la madurez, como dice Pablo, escudriñarlo todo, más separar. Pero separar es saber distinguir. ¿Podremos nosotros distinguir? ¿Podremos nosotros separar? Por eso muchas veces cuando ustedes me han preguntado que si pueden leer tales libros, les digo, no los lea. ¿Por qué? Porque lo que van a beneficiarles tampoco para todo el peligro que corren. O peor, cuando alguien me dice, mire, recién convertido, y aunque no sean recién convertidos, ¿puedo estudiar teología? Mi respuesta es no. Sé por qué. Entonces, es bien importante tener en cuenta cada uno de esos detalles. Por eso vemos que aquí en el versículo número 10 dice así, el apóstol: enseñaba Jesús en una sinagoga. Y note, en el día de reposo. Y todo esto tiene algo que ver, y que es muy importante, aunque no lo podamos ver todo hoy. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y había allí, note lo que está diciendo, y había allí, en la sinagoga, sí, en la sinagoga, donde se enseñaba la palabra, sí, donde se enseñaba la palabra. Y qué tremendo que dice, y estaba Jesús enseñando en la sinagoga, y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años, imagínense, hasta tiene que decir el tiempo en el cual esta mujer había o estaba enferma. Dice, tenía espíritu de enfermedad. Oiga, tenía espíritu de enfermedad. Note lo que está aclarando, tenía espíritu de enfermedad. Era una enfermedad que no la podía detectar ningún hombre, ningún humano, ningún médico. Porque estamos hablando de una enfermedad producida por algo que no es tangible, que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede descubrir. Era un problema de espiritual. Y esto es importante porque nosotros debemos de saber qué cosas son físicas y qué cosas son espirituales. Tenemos que saber. Y quiero decirle algo, son peores las espirituales que las físicas, porque las físicas las puede descubrir cualquier hombre, en este caso personas profesionales en la medicina, etcétera, etcétera. Pero lo espiritual, qué difícil, qué incomprensible es el problema que pueda tener una persona y no verle cómo solucionarlo, porque no sabemos qué es. Es como todo lo que se está dando, si nosotros pudiéramos ver la dimensión en esto que es invisible y que sabemos que no todo es invisible. No es perceptible al ojo, no es perceptible al olfato, no es perceptible al oído, no es perceptible al tacto, no es perceptible a nuestro cerebro. No lo alcanza nuestro cerebro a tomar, a comprender. Pero hay un mundo espiritual, déjeme decir esta palabra, espantoso, que nosotros no percibimos, que no vemos. Hay seres que pueden atravesar la materia. Aquí nosotros vemos este mueble,
Y este mueble puede ser atravesado por seres. Y nosotros nos golpeamos, chocamos. Hay un mundo espiritual, hay una separación en esto. Hay una separación. Hay como le dijera, es como que esto fuera, para darme a entender, como un filtro. Y que hay cosas que pueden atravesarlo, nosotros no podemos. Y nosotros vemos y vemos cerrado, vemos sellado, no se puede pasar. Pero hay separación de una cosa con otra. Partículas. Hay separación. Como el hecho de que uno en su ignorancia es algo contagioso y uno cree que uno lo puede tocar y no contagiarse. Y uno lo toca y penetra en el cuerpo. Y llega al torrente sanguíneo y morimos. Y si no morimos nos desmayamos. Y si no nos desmayamos nos debilitamos. Y hay cosas que cambian completamente nuestro ser físicamente. Así también hay cosas que oímos, hay cosas que vemos que nos afectan nuestro ánimo. Vemos algo y nos entristecemos. Oímos algo y nos preocupamos. Sentimos algo y nuestro ánimo cambia totalmente. Qué tremendo, ¿verdad? Un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Fíjese qué tremendo. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando la vio, el Señor, lógico, ¿verdad? Cuando la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Entonces, quiero comenzar diciendo que el tiempo de Jesús es un tiempo de decisión otorgado por Dios. Qué maravilloso eso, qué lindo. Es un tiempo de decisión otorgado por Dios. Significa que Dios tiene tiempos para nuestra vida, tiene tiempos para sus hijos, tiene tiempo para que nosotros podamos ser libres, tiene tiempo para que nosotros podamos progresar, prosperar, para que nosotros podamos enderezarnos. Hermano, qué maravilloso es saber eso. Por eso quiero decirle algo. Mire, no sé si a veces me da pena, no sé si es pena lo que siento a veces, pero yo cuando expreso y digo, tengo 33 años de estar en el Señor. Y en 33 años me he llevado algo a poderle decir a alguien: espere, tenga paciencia, ya viene un día, ya viene su sanidad, ya viene su liberación, ya viene su prosperidad, ya viene el día que lo van a honrar, ya viene el día en que lo van a levantar. Mire, en 33 años, que no es nada, puedo decirle: hermano, hay momentos en los cuales Dios, déjeme decirlo de esta manera que no es correcto, Dios se acuerda de uno. ¿Usted cree que fue una casualidad que llegara ese día a esa sinagoga y que ese día enseñara a él y que ese día mirara, observara, se dirigiera? No era una casualidad. Por eso le digo, cuando usted esté leyendo la porción, trate la manera de ver los detalles. ¿Por qué? Como el detalle único, cuando el Señor quiere que se prepare para poder compartir la cena con ellos. Cuando da las indicaciones, te encontrarás a un hombre con un cántaro. Y los hombres no andaban con cántaros. Eso es algo importante lo que el Señor está diciendo. Ese detalle no lo pierdas. Amén. Entonces, el tiempo de Jesús es un tiempo de decisión otorgado por Dios.
otorgado por Dios. Ese día, esa mujer, en ese momento, esa mujer iba a ser sana, iba a ser libre de ese azote, de ese conflicto, de ese problema, de esa necesidad, de esa enfermedad, de lo que fuera, que no podía ser resuelto por medios humanos. Y muestra la vergüenza que debería de darnos a aquellos que hemos sido llamados para poder enderezar a los encorvados y que no tengamos el poder para hacerlo. Y no un poder del ministro de la sinagoga, sino del poder delegado, del poder otorgado, del poder adquirido. Pero este no se puede tener si no es dado por Dios. Y eso debemos de estar también nosotros conscientes. Hablo como ovejas. Debemos nosotros de estar conscientes. Usted debe estar consciente, hermano. Mire, se lo digo sin temor a nada. Usted debe estar consciente si realmente en este lugar usted se siente bien. Usted debe estar consciente si realmente en este lugar usted está aprendiendo. Usted debe estar consciente si usted está progresando. Pero en el sentido de que es el ministerio o es usted. Sea honesto. Porque si viene a pagarear, de seguro usted no va a recibir, ni va a entender, ni va a recibir nada. Pero si usted realmente viene y usted dice, yo no estoy aprendiendo, yo no recibo nada, entonces, hermano, sea sabio. Porque si yo estoy en un trabajo donde no salgo con todas mis necesidades, tengo que comenzar a buscar otro. Por muy lindo que sea la empresa, el dueño, o por muy linda que sea la empresa, o por muy famosa que sea la empresa, pero no me cubre mis necesidades. Yo tengo que ver qué hago. Dios me ha dado a mí la capacidad, la libertad, la autoridad, el poder, la promesa de que Él me puede conceder los deseos de mi corazón. Yo llegué a una empresa donde yo desde mi niñez la admiré y yo le dije, Señor, yo quiero entrar a esa empresa. El Señor me permitió entrar, mire, me hicieron todos los exámenes los pasé, entré ahí y a las 2 semanas le estaba diciendo al Señor, perdóname, yo me equivoqué, no quiero estar aquí. Una explotación, hermano, y mal pagado para todo lo que me exprimían. Y el Señor me sacó. ¿Y cómo me sacó? En mi oración, mire, delante del Señor, se lo digo, no miento. Cuando yo sentí en mi corazón que tenía que pedirle perdón a Dios, Señor, yo estoy aquí porque yo te pedí entrar aquí y no era fácil entrar a ese lugar. Y el Señor me lo concedió, me dio la capacidad, me dio la gracia, me dio todo. A las 2, 3 semanas yo no quería estar ahí. Era terrible. Entonces yo me fui al archivo y en el archivo me hinqué y le dije, Señor, yo te pido perdón porque yo estoy aquí, porque yo te pedí estar aquí. Pero ahora te quiero pedir algo más. Señor, sácame de aquí. No, yo aquí no quiero estar, Señor. Ahí estuviera como un esclavo. Y quiero decirle algo. Yo no puedo decirle cuántos días con exactitud, pero en menos de una semana o 3 días después de haberme hincado y haber orado, ahí en esa misma empresa recibí una llamada. Y sonó el teléfono, yo lo agarré, estaba trabajando, lo agarré en mi escritorio. Aló, sí, buenas. Con el señor Eduardo, sí, yo soy. Mire, fíjese que le hablo de tal parte. Y yo, sí, ¿qué quieren esto? No le debo a nadie, decía yo. Como no estaba endeudado. Le hablamos para esto y esto. ¿No quiere usted trabajar con nosotros? En la oficina. Y me dice la persona, ¿cuánto gana usted ahí? Tanto. Y me dijo el doble de lo que ganaba ahí. Le vamos a pagar tanto si usted quiere trabajar con nosotros. Hermano, yo le había orado al Señor que me sacara de ahí. Y quiero decirle algo. Les dije, sí, voy a trabajar con usted. ¿Cómo que no iba que no, hermano? ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Hay un momento en que el Señor
y así le daría una infinidad de testimonios. Una decisión otorgada por Dios a través de Jesús. Esa mujer no fue una casualidad de que ese día llegara. Por eso siempre he creído, no deje de congregarse, llegará su día. Un día de reposo el Señor entrará. Mencionando lo que dice aquí la Escritura. Amén. Así como hubo un comienzo en la eterna, para la eterna perdición, así también hay un comienzo para la eterna salvación. Así como hubo un momento en el cual yo me enfermé, así también hay un momento en el cual el Señor me puede sanar. La curación de la mujer encorvada es señal del alborear del tiempo de salvación. Era una señal del tiempo. Dios siempre va a dar una señal cuál es el momento en que el Señor comienza a restaurar nuestras vidas. Vamos a poder ver y vamos a estar seguros de que el Señor ya comenzó a hacer una obra. Lo vamos a sentir. Vamos a sentir esa mejoría. Vamos a darnos cuenta de que las cosas comienzan a cambiar, de que ya nos sobra no $1, no que hoy nos sobran 2. Vamos a empezar a darnos cuenta que las cosas abundan, que las cosas llegan sin que nosotros las pidamos. Llegará el momento en el cual las cosas comenzarán a seguirnos. ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta de que las cosas comienzan a seguirnos? Porque todo nos comienza a salir bien y ven en nosotros una gracia y las puertas se nos abren. Y todo el mundo está dispuesto a ayudarnos. Y todo el mundo nos dice, se nos ofrece en qué nos puede ayudar. Y comenzamos a recibir cuando no pedimos. Una señal de que Dios ha comenzado. Ese es el alborear de ese día glorioso. De que Dios nos va a sacar de esa situación. Ya se imagina el caso de esta mujer. Lo presenta la Escritura como algo terrible. En pocos rasgos, pero con profundo sentido, se presenta lo que significa el tiempo de Jesús. Note que él había comenzado su ministerio público. Así también habrá un comienzo del tiempo de Jesús en nuestra vida. ¿Y cuándo es que comienza ese tiempo? No es el tiempo en el que yo quiero porque puedo ser farsante. No es en mi tiempo porque en ese tiempo puedo ser hipócrita. Estoy por interés, lo hago por interés. Esta mujer realmente había llegado porque ella quería ser sanada. Había en ella sinceridad. Eso es bien importante. No es el interés el que debe de motivarme. Es cierto, nuestra necesidad. ¿Quién no va a querer que nuestra necesidad? Pero no es esa realmente la razón por la cual yo me congrego. Si no, voy a ser uno de los muchos. Pasó la tormenta, ya estuvo. Ya no necesito cobertura. Ya no necesito protección. Entonces, en pocos rasgos, pero con profundo sentido, se presenta lo que significa el tiempo de Jesús. Y qué tremendo, porque delante de él, la gran miseria. Imagínense, delante de él, la gran miseria. Quiero decirle algo, especialmente antes de venir al Señor, qué gran miseria nos rodeaba. Lo que pasa es que no lo podíamos ver, no lo podíamos sentir, se lo atribuíamos a cualquier cosa. Que la vida es así. Es triste y doloroso oír a mujeres hoy mayores y recordar su juventud y decir es que cuando yo era joven pues yo creía que la vida era así. Que era normal que el hombre la humillara, que el hombre la maltratara, que el hombre la esclavizara, que el hombre se enseñoreara, que el hombre la violara.
La mujer dice, a una edad ya no anciana, pero una edad avanzada, dice, es que yo creía que así era. Y la gente que está en la pobreza cree que la vida así es, de que también ellos van a tener una casita de cartón, de que es normal vivir en un piso de tierra, que es normal dormir 4 o 5 en una misma cama, que es normal que el papá la toque. ¿Para cuántos no nos dábamos cuenta de la miseria que vivíamos? Hasta que venimos al Señor. Y hoy estamos en luz, y hoy estamos viendo la realidad de la vida, y ahora la palabra nos abre el entendimiento y nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es malo y lo que es bueno, lo que hemos de dejar y lo que debemos de seguir. Hasta hoy nos damos cuenta y decimos, es que yo creía, exacto, tú creías que era normal ser pobre. No es normal ser pobre, la pobreza es una maldición. Es consecuencia de, la enfermedad es consecuencia de, el cómo soy hoy es el resultado de lo que ha sido mi niñez. 18 años representa el gobierno satánico. Espíritu, demonio, dicen unas versiones. Literalmente, demonio, dice. 18 años en un gobierno de miseria. Cuando hablo de gobierno, hablo del gobierno espiritual en la persona. ...18 años bajo el dominio del mal. Qué tremendo, pobre, así como en otros casos la Escritura presenta al hombre, aquí está presentando el sufrimiento de la mujer por el gobierno de Satanás desde la caída de Eva. Sufriendo la mujer. Normalmente la mujer es la que más sufre, normalmente. Solo juzgamos a la mujer que es malvada, que es perversa, que es aquí, que es allá, pero desconocemos el origen de la mujer. Y el Señor llegó exclusivamente por ella. El Señor siempre nos visitará exclusivamente por usted. Cuando Dios la toque, vino por usted. Cuando Dios le habla, vino por usted. Lo hizo por usted. Nos visitó por usted. Porque cuántos de los que estamos entendiendo esta verdad, nuestro problema no es físico. Nuestra enfermedad no es de un virus. Nuestra enfermedad no es por un gen ancestral afectado. ¿Cuántos podemos ser que somos afectados por una cosa espiritual? Porque qué terrible es gastar y gastar, ¿verdad? Y que no le encuentren nada a uno. Ni que haya alguien que tenga la capacidad de decir, no, es esto y esto lo que usted tiene. Y no haya. Entonces cuando sea así, esos son señales de que el problema de seguro no es físico. Enferma, encorvada, sin posibilidad de erguirse, imagínese. Cuando está hablando encorvada, es algo completamente así, que no tiene la capacidad de erguirse, que no tiene la capacidad de levantarse, que no tiene la capacidad de mirar hacia su creador, hacia el único que le puede ayudar. Mire, la obra del diablo está representada en esa enfermedad, que su columna estaba completamente encorvada, su espalda estaba completamente encorvada. El diablo la tenía así porque Dios era el único que la podía ayudar. Y al tenerla totalmente encorvada, ni siquiera podía buscar ayuda del cielo. Por eso muchos de nosotros, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas por misericordia. Porque estábamos anulados, estábamos imposibilitados.
Pero llegó un día el Señor, porque a ella se le era imposible el poderlo hacer. Eso significa completamente inclinada hacia la tierra. Jesús se enfrentó con esta miseria. Vayamos al versículo número 11. Estamos viendo una incapacidad física y espiritual en el hombre. Física y espiritual. El origen espiritual, pero el efecto físico. ¿Comprendió? Incapacidad, tanto física como espiritual. Dice el versículo 11, le dije, ¿verdad? Dice el versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y estaba allí, fíjese bien, y estaba allí, o sea, está diciendo el apóstol que se congregaba, o estaba ahí congregada, estaba en la congregación. Y así como esa palabra "y" se usa para unir dos o más palabras, también aquí vemos que el Señor une dos cosas. Uno es que estaba en una sinagoga y que ella estaba encorvada y estaba allí. Primero el 10 dice que estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y estaba allí una mujer. Está uniendo dos cosas. No solamente en lo que es literal, en lo que es gramática, no. Está uniendo dos cosas: congregada y encorvada. O sea, y estaba allí, en el lugar donde se congregaban. Estaba allí una mujer encorvada. ¿Qué significa esto? Congregada y cautiva. Está uniendo dos cosas: congregada y cautiva. Hermano, qué tremendo, qué tristeza es congregarnos y ser cautivos. Qué tremendo es congregarnos y estar enfermos. Congregada y con una vida miserable. No, para el Señor, no es posible. Que tú te congregues y que tengas una vida de miseria, no, hay algo está pasando. O el principal de la sinagoga no te ayuda, o tú no valoras lo que tienes. O no te aprovechas de lo que tienes. O el líder de la sinagoga no está haciendo su trabajo. No es posible que te congregues y tengas una vida de miseria. Algo malo está pasando. No es posible que te congregues y que todo el tiempo haya pobreza. No es normal. ¿Entiende los detalles del apóstol cuando escribe? No es normal. Así como no es normal que toda la vida estés en la universidad y no salgas. No es normal. Algo pasa. O la universidad no sirve, o tú no valoras. Y vas a tener problemas. Vas a tener problemas con tu familia, vas a tener problemas con tus amigos, pero algo pasa. Quiero ocupar lo gramatical. Ese "y" es la palabra con K. Caí. La palabra "y". En español "y", en griego caí, con K. Fíjese bien. Se usa para unir, le decía, una o dos o más palabras. Une el total a la parte y viceversa.
para dar énfasis a la parte. Aquí el Señor está uniendo el congregarse y el estado de la mujer para darle énfasis al estado de la mujer. Está uniendo dos cosas. La parte de la mujer, el total es que ni de reposo, sinagoga, líder, palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de la mujer para darle énfasis al problema de la mujer, que es lo que nos compete a nosotros. La parte de la mujer. Por eso dice, estaba allí, para enfatizar la situación, y estaba allí para atraer la atención hacia un detalle. Está diciendo, se congrega, mire esto, qué tremendo, se congrega y está poseída. ¿Y para qué es entonces? Dejémosle la palabra iglesia. ¿Y para qué es entonces la iglesia? Si está ahí y está poseída, entonces ¿para qué la iglesia? Es como que, hermano, alguien esté en el hospital y esté en el hospital y nunca se sana. ¿Y entonces para qué es el hospital? Está en la universidad y nunca se gradúa. Entonces, ¿para qué está la universidad? Algo pasa. ¿Cómo es posible que estemos congregados y poseídos? No puede ser. Algo pasa en nosotros. Algo ha pasado en nosotros. O nos han poseído y no nos hemos dado cuenta, o nos han poseído y ni modo, como las mujeres que dicen, es que yo creí que eso era normal. Mujeres que nunca han tenido un goce sexual, porque nunca lo han sabido. Uno no sabe, hermano, es doloroso oír mujeres como también oír hombres en otras situaciones. Disculpe que hable algunas cosas muy claras, pero son verdades. No es posible que una mujer esté viendo esa miseria, de ninguna clase. Se congrega y está enferma. Se congrega y está en una vida de miseria. Se congrega y es cautiva. Estás cautiva porque tienes alguien que no te puede liberar, o estás cautiva porque tú quieres estar cautiva. Pero lo que es el Señor dice, no, en ninguna de las dos cosas estoy de acuerdo. Por eso llegó Él, porque si el principal de la sinagoga no podía hacer nada, entonces llegó Él. Y con eso mostró al líder. Y con eso mostró a la mujer. ¿A qué había venido Él? ¿O acaso no es del Señor la iglesia? Sería bueno si nuestra situación es de miseria. ¿Y quién nos pastorea? ¿Y qué nos enseñan? O si no, ¿qué hemos hecho de nuestra vida cristiana? ¿Qué hemos hecho de la palabra que se nos enseña? ¿Qué hemos hecho de la revelación que hemos recibido? Una mujer que desde hacía 18 años, note, 18 años. ¿Por qué 18 años? Porque si el Señor no llega, se termina otra década. Como aquel hombre de 38 años. Note, 38. Estas 18, si el Señor no llega, cumple otra década, 20 años. Y si nadie hace nada, se tira otros 10 años.
Como el hombre ciego, el ciego de 38 años de ser ciego, ¿verdad? 38 años. O paralítico. 38 años de ser paralítico. ¿Por qué? Es que nadie, no hay quien me ayude. O sea que si el Señor no llega a ese octavo año, que es en figura, le hemos enseñado, es reinicio, y el 10 completo, significa que se había llevado a esta mujer un periodo completo por 10 años. Tendrás tribulación por 10 días, Apocalipsis. Habla de no habla de los 10 días literalmente, sino de algo establecido ya por Dios, 10 días. Serás probado. Hablando de un periodo en el cual nosotros nos hemos metido, pero es un periodo en el cual se termina, al igual que cuando Daniel descubrió que el profeta Jeremías había dicho que solo 70 años iban a estar cautivos, y Daniel, al recibir esa información, hermano, comienza a hacer cosas porque sabía que se acercaba el día de su libertad, y así fue. Pero si nadie hace nada, hubieran seguido más de 70 años, 400 años van a estar en cautivos en Egipto, le reveló el Señor a Abraham. Y salieron a los 430 años. Significa que el Señor puede ser el día que he escogido para tu liberación, para tu sanidad hoy, y de ti depende que salgas o no salgas. Porque no es posible, hermano, hay cosas que no es posible que no entendamos. Disculpe, a veces digo palabras y no las termino, las oraciones. Pero no es posible que nosotros no entendamos que hay cosas que están en nuestra parte. Y que nosotros, lamentablemente, por la razón que sea, no nos percatamos de que esa parte nos corresponde y no lo entendemos, no lo digerimos o no lo hacemos, o estamos con los brazos cruzados. Porque hasta después uno se da cuenta el tiempo que ha desperdiciado. Cuando te has tardado mucho en salir de la universidad, hasta entonces, solo entonces te vas a dar cuenta cuánto tiempo perdiste. Cuando comencé a ver que ya hay productividad de ese estudio, entonces te vas a dar cuenta y cuánto tiempo perdí, y por qué no desperté, y por qué no hubo alguien que me dijera, que me despertara y que me diera la cara. Hasta que empezamos a producir en lo espiritual. ¿Y por qué no lo hice hace 15 años? Cuando los ancianos que yo he tenido en este ministerio, que han tenido la gallardía de decírmelo en humillación y en reconocimiento, me dicen: hermano, ¿por qué yo decidí desperdiciar tanto tiempo? Ahora que yo quiero servirle al Señor, ahora que yo quiero aprender de su palabra, ahora que yo quiero que me enseñen y quiero predicar y enseñar, ya tengo 70 años y enfermo. ¿Y cómo desperdicié 30 años de mi vida cristiana? Como ya comenzó a producir, hoy se da cuenta. Cuando no producía, entonces cuando usted no valora, es porque no está produciendo. Es porque usted está desperdiciando y no produciendo. Es porque usted está teniendo pérdidas y no se percata. Como muchas veces le he dicho a usted de esas economías falsas. $18 años. Si el Señor no llega, ahí estuviera la mujer encorvada. 38 años. Si el Señor no llega y le dice: ¿quieres? ¿Por qué le dijo quieres? Después de 38 años no te has cansado. De que te traigan, de que te lleven. ¿Y cuánto estaremos así? ¿No te has cansado? Una vez le mencioné algo.
Y se lo voy a decir de nuevo, porque se me acaba de acordar, ¿no te has cansado? Hay una película de caricaturas que es Las travesuras del emperador. Por lo menos está en español la traducción. Las aventuras donde el emperador es convertido en llama. Y el que sale ahí de Pacha, del indígena que sale ahí, el Inca, este hombre orgulloso y que ha despreciado todos los medios para poder ser ayudado por la soberbia, al fin lo abandona y se da cuenta el tipo de que ya no hay quien lo ayude y al único que le podía ayudar lo despreció, y cuando lo encuentra por misericordia de este hombre hacia este emperador convertido en llama, le pregunta, ¿cansado de ser llama, Cusco? Y el emperador comienza a llorar y le dice que sí, que ya está cansado de ser llama, porque se está hartando Zacate, el príncipe, el emperador. ¿Y usted no se ha cansado de hartarse, Zacate? Hablo del Zacate de la miseria. ¿Cansado de ser llama? Me da tristeza tener que ocupar algo que dice el mundo. Pero a veces entendemos más con las cosas del mundo. ¿No se ha cansado usted de vivir miseria? ¿No se ha cansado usted de vivir una tristeza, de vivir una pobreza? ¿No se ha cansado usted de ese encierro? ¿No se ha cansado usted de ser sirvienta? Hablo en el sentido de servir todo el tiempo. Personas que han vivido con su familia décadas, atendiéndolo y cuidándolo. El Señor los libera y siguen con otra gente. Y yo digo, que no se ha cansado de la miseria, me dan ganas de decirle, pero me voy a ofender. Parece la madre de Calcuta, la Teresa de Calcuta. ¿No se ha cansado usted? ¿No cree que es tiempo de vivir para usted, de disfrutar la vida? ¿No cree que es el tiempo de enderezarse porque el Señor la quiere enderezar? Esa cautividad del diablo que usted ha vivido tanto tiempo en miseria, en desgracia, enfermedad, en gasto, en hospital. Trabajando 20 años solo para cubrir enfermedad. Cuando digo cubrir es medicación, etcétera. Y usted, y ahora que es libre, anda a ir siguiendo con lo mismo. ¿Cuántos están cautivos porque quieren? Porque ya se hicieron parte de la cautividad, ya se hicieron parte de la miseria, ya hicieron parte del dolor, ya hicieron parte, ay, de aquellos que le digan, ay, gracias, mira si no fuera por usted, pero la gente ni agradece. ...38 años. Y tremendo porque cuando encontramos año implica un ciclo completo de estaciones, según la palabra griega. 18 años. Pasó la siega, decía Israel, Jeremías. Pasó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y la respuesta es, ¿y por qué no han sido salvos? ¿Por qué no se hacían esa pregunta ellos? Con dolor y tristeza, pasó la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pero la pregunta de Dios, ¿por qué no eres salvo? Pasó la siega, pasó el verano y yo sigo enfermo. ¿Por qué sigues enfermo? Por eso es lo importante de entender esto, porque vino el Señor y no solamente le dijo que era libre, con eso era suficiente, sino que vino y le impuso manos. La apedilló. Porque imponer manos es poner, cubrir, sellar, apedillar, o sea, de apellido. Es muy importante esto, hermano.
Disculpe que yo le hable así, yo me emociono, yo me estoy deleitando en lo que estoy diciendo. Yo no estoy molesto, estaría aumentándole miseria a lo que estoy hablando. No, lo que pasa es que uno se emociona y uno quiere hacer despertar a la poca gente que le interesa. A la poca gente que le interesa. Tenía espíritu de enfermedad. Tenía, hablando de posesión, hablando de tener, hablando de cargar. Imagínense, cargaba un espíritu. Esa es la palabra, tenía. Ejo. He tildado J-O. Ejo. Que significa tener, sostener. Hablando de posesión, condición, relación. Habla también de guardar, de mantener, de obtener, de recibir. Ah, entonces no era parte de su vida, no. Lo recibió, lo obtuvo. ¿Por qué? ¿Por qué lo obtuvo? ¿Por qué lo sostuvo? ¿Por qué lo guarda? Hay gente que no quiere renunciar a lo que padece. ¿Por qué lo sostiene? ¿Por qué lo guarda? ¿Por qué lo mantiene? ¿Por qué ha permitido esa posesión? Porque eso significa todo lo que le acabo de decir. Habla de poseída. Espíritu. Ahí es la palabra neuma. Con P al principio. Neuma. Que significa corriente de aire. Pero está hablando de un que tenía espíritu. Habla de demonio, también la palabra se aplica a demonio, o sea, un ser espiritual. Se ocupa la misma neuma cuando el Señor les sopló el espíritu. Neuma, pero es la corriente, es un ser espiritual. Solo que en este caso de la porción de Lucas, está hablando de un demonio, de un ser espiritual, de un viento que no tiene cuerpo como el nuestro, algo que no es terrenal, algo que es un ser que es como un viento que puede entrar a esta materia como al cuerpo, puede entrar. A eso se está refiriendo Lucas. Y eso no puede entrar si no se cede el derecho. Y tremendo porque el espíritu no se percibe con los sentidos. Por eso el espiritual sabe que no es enfermedad. Percibe el espíritu. Espiritual, espiritual. El médico no puede percibir. Es espiritual, espiritual. Enfermedad. Quiero que tenga un minuto todavía. Enfermedad. Debilidad. ¿Cuerpo o mente? Enfermedad, debilidad. Fíjese bien, como dice que no se podía enderezar, la enfermedad era debilidad. Estaba encorvada, pero tenía debilidad. No podía levantarse. Había fragilidad moral en la persona. Traduzcámoslo. Impotencia. Falta de poder. Y esta falta de poder puede ser físico, moral y espiritual. Y esta mujer tenía las tres cosas. ¿O usted cree que se puede estar bien, de buen ánimo una persona que esté así? Y termino con esta palabra porque por el tiempo.
y estaba encorvada. Aquí la palabra griega es, en todas tengo palabra griega, pero no puedo estarlas mencionando todos por tiempo. Pero sí las que más interesan. Esta palabra encorvada la es suncupto, con K y P, suncupto. Así como lo es, suncupto, solo que escríbala con K y P. S-U-N-K-U-P-T-O, suncupto. Que puede traducirse como agacharse totalmente. ¿Y qué significa? Encorvada. Ser vencido completamente por. Cuando yo no me puedo enderezar, que usted lo ha visto mucho y no soy la mujer que está ahí. Cuando yo no me puedo enderezar es porque el dolor me ha vencido. Entonces me enderezco y no puedo, el dolor me ha vencido, no puedo. Eso significa ahí eso. Ser vencido completamente por. Ahora, hablando del principio en lo espiritual, ¿quién nos tiene vencidos por completo? Y la palabra en sí significa inclinarse junto. Fíjese qué tremendo, inclinarse junto. La palabra sum significa junto. Y la palabra cupto, inclinar. Entonces, estar doblado por, o, ¿qué te dobla? ¿Qué es lo que te tiene encorvado? ¿Cuántos estaremos aquí espiritualmente encorvados? ¿Quién nos ha hecho inclinarnos? Porque te ha hecho inclinarte, te ha humillado significa, te ha vencido. ¿Quién te ha vencido? ¡Qué triste, hermano! Que no podemos levantar nuestro rostro. ¡Qué tremendo es que tenemos que fingir! Porque nos tienen inclinados. ¿Junto a qué? A la miseria. En ninguna manera. Esto significa plenamente terminado, completo, perpetuamente, absolutamente. El sentido es nadie la podía ayudar. Y dice, en ninguna manera. Ya le dije la palabra en ninguna. Hoy, en ninguna manera se podía. La palabra podía es dunamai, que significa poder, poderoso, pero ella no tenía poder. No se podía sin poder, porque la palabra significa ser capaz o posible. Entonces, por eso el Señor tuvo que llegar, porque ella estaba incapacitada, ella no tenía el poder para poderse levantar, para poderse erguir, no podía. Entonces, si no puede, el Señor llega. Ella no podía hacerlo, no tenía poder para poderlo hacer. Entonces, esa palabra dunamai se le atribuye al que puede, al que tiene poder. Y el que puede levantarse es gracias a un estado de la mente. El que puede hacerlo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hay cosas que no podemos levantarlo, pero en nuestra mente, si yo lo puedo en Cristo que me fortalece, si el Señor tiene promesa para mí, además yo soy lavado por la sangre de Cristo, la mentalidad cambia y andamos alegres. ¿Y por qué andabas triste hace un momento? ¿Y cómo un cambio de mentalidad te cambió la vida? ¿Cómo un cambio de mentalidad te cambió el rumbo de la vida? Esta mujer no tenía ese poder. El que puede levantarse es por circunstancias favorables. O si no, mire esto, qué lindo. Se le permite por ley u otro poder. Hay cosas que no se pueden hacer, pero por ley sí se pueden hacer. Y a esta mujer el Señor le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
por poder, por ley. La palabra de Dios es ley, es poder. De otra manera, no se hubiera podido levantar. ¿Cuál es su situación? Yo no le puedo decir, usted debe entenderla, usted debe saberla, a usted se le debe de revelar. Vamos a orar. Padre, realmente qué maravillosa es tu palabra, Señor. Tú llegaste a la sinagoga, Señor, con un propósito. Era el tiempo para esta mujer, Señor. Ella no podía, Señor. Tú la visitaste porque después de 18 años es porque esta mujer no se podía levantar. Entonces, tú se lo permitiste por ley o por tu poder, que es lo mismo, Señor. Y esta mujer pudo enderezarse. Hermano, esa palabra de enderezarse, anacupto, no solamente significa desdoblarse o levantarse, sino alegrarse. Hermano, que el Señor te alegre la vida. Y comience esta noche el Señor. Y que el Señor te diga, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu cautividad. Quizás no has podido. Y por eso el Señor, como esta mujer, llegó a la sinagoga donde ella se encontraba congregada con esperanza de que un día tú le ibas a hacer un milagro. Solo tienes que creerlo, hermano. El Señor no la levantó, no le dijo estás enderezada, solo le dijo mujer, eres libre de tu enfermedad. La porción que estamos estudiando, hermano, que no hemos alcanzado, primeramente la miró. Miró a la mujer. Y la palabra que se ocupa es que la vio con compasión. Él siente compasión por nuestra necesidad, hermano. La llamó. Se dirigió específicamente a ella. Y esa palabra vio. No solo la miró, sino que significa que la reconoció. Por eso dijo, es una hija de Abraham. La reconoció. No era alguien extraña. Él te conoce, hermana. Hermano, Él te conoce. Así como reconoció a esta mujer y le dirigió su palabra, la porción que hemos leído, dice, le dijo. La palabra ahí es mandó. Aleluya. La palabra griega dice mandó. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad sobre el demonio. El demonio no pudo hacer nada. Como en esta noche no podrá hacer nada contra ti.
y le impuso manos. Deja que el Señor, hermano, te toque. Deja que el Señor te cubra, te apellide. Él la apedilló cuando le impuso las manos. Y luego ella se levantó luego, se enderezó luego. Y algo más lindo ahí, hermano, dice que y glorificó a Dios. Antes no lo podía hacer, porque ¿quién puede glorificar al Señor en miseria? ¿Quién puede glorificar al Señor cautivo? Levantamos nuestras manos, pero estamos vencidos. No es una realidad en muchos. Pero ella glorificó a Dios. Se alegró su vida para el Señor. Hermano, en esta noche, deje que el Señor le imponga sus manos. Manos, una cavidad que cubre. Manos, una cavidad que protege. Manos, poder de Dios. Gracias, Señor, porque tú restauras. Hermana, el Señor sana. Recibe en el nombre de Jesús. Yo me callo para que Él obre en tu corazón, hermano. Gracias. Sana esos corazones, Señor. Hermana, el Señor la ha hecho libre. Disfrute la vida. Y verá cómo las cosas van a comenzar a cambiar, cómo las cosas van a comenzar a aumentarse, cómo comenzará a prosperar. No será de una sola vez, pero usted comenzará a ver que la gracia del Señor está sobre su vida. Se comenzarán a abrir puertas. Porque esa cautividad no la ha dejado progresar. Se libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se libre. No temas. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Oh, Rabasanda, Rabasaira, Saira. En el nombre de Jesús.